Bueno, como les decía, me toca a mí, una vez más, después de un largo tiempo, dar el mensaje. Y se ha venido tocando más bien una serie acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión, el siguiente tema de la parábola es el mayordomo fiel y prudente. Antes de irnos y enfocarnos a leer, en la alabanza que estábamos cantando, dimos una expresión diciendo: Jesús es el Señor. Cuando decimos la expresión de Jesús es el Señor, estamos dando una expresión de que Jesús es el amo de todo el universo. Y cuando decíamos, soy su siervo por amor, le estábamos dando una expresión, porque cuando decimos la palabra siervo, es esclavo. Entonces, el amo y el esclavo. Jesús es mi amo y yo soy su esclavo. Soy su esclavo por amor. Porque por el amor que yo tengo hacia Él, yo solito elegí ser su esclavo. Bueno, eso es lo que yo escuchaba en alabanza y dije, bueno, es algo que vamos a tocar acerca del tema de hoy. Y la serie Las parábolas de Jesús, el tema el mayordomo fiel y prudente, basado a Lucas 12, del versículo 41 en adelante. Y dice, Lucas 12, 41. Lucas capítulo 12, versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Le hizo una pregunta. En el 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Le contesta con otra pregunta. Versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. 46, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. 47, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Señor, te doy gracias hoy en este día, y estoy aquí delante de tu presencia. Sé y reconozco que cada vez, Señor, que te manifiestas y te muestras en mí, reconozco que no soy digno, Señor. Cada vez que tú te manifiestas en mí, no soy digno ni de siquiera levantar mi rostro para poder verte. Y hoy en este día solo te pido, Señor, que seas tú dándome palabra y sabiduría para que tu iglesia, porque es tu iglesia, Señor, a ti te pertenece, tú eres el amo.
pueda, Señor, escuchar tu voz a través del instrumento que tú has puesto en este día. Escucha este clamor, te lo suplico en el nombre de Jesús. El tema, el mayordomo fiel y prudente. Ahora, ¿qué es un mayordomo? ¿Cuáles son las tareas de un mayordomo? Desde antaño se le consideraba solo el encargado de responder la puerta y hacer mandados. Pero la verdad es que la mayordomía es una verdadera carrera galardonada en el mundo del ceremonial y el protocolo. Hoy en día los mayordomos siguen funcionando en servicios de los grandes hogares. Ya no es un lujo de la nobleza, es un personal doméstico de enorme valor para las familias numerosas, ocupadas que buscan más orden y tranquilidad en su vida. La mayordomía es una palabra habitual en lujosos hoteles y en mansiones, pero también puede ser parte fundamental del servicio doméstico de cualquier hogar. La asociación de este cargo con la riqueza es simple. No es un puesto que necesitamos ocupar si vivimos en una modesta casa o si tenemos ingresos regulares. La definición técnica y formal del mayordomo es el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico, o sea, que gobierna la economía de esa casa, de alguna casa o de alguna hacienda. Así no se trata de entender quién llama a la puerta, ni de solo comandar el resto del personal doméstico, sino que tiene una participación activa en las finanzas del hogar. Es quien regulariza los ingresos para poder cumplir con los pagos, aliviando estas labores a los jefes del hogar o al amo del hogar. Una de las tareas del mayordomo es aliviar la carga de los jefes de la vivienda, por lo que ante un problema debe tener en mente las posibles soluciones a implementar. O sea, tiene que implementar para solucionar los problemas. Pero no es solo la atención económica del hogar la única responsabilidad del mayordomo. Sus labores incluyen las mencionadas como la gestión del resto del personal, incluyendo las contrataciones, entrevistas, organización de las labores y de todo el resto de lo demás. Y tiene por sí decirlo un cargo intermedio entre el personal y la familia. Puede funcionar como un mediador entre ambas partes, entre la familia, que es el amo, y el personal está como un mediador. Y también podrá participar en ciertos asuntos familiares como la toma de decisiones, las tareas por cumplir, el contacto con los invitados y demás. Por ello, el mayordomo también suele ser una persona culta, informada y actualizada con los sucesos que ocurren en el mundo y de la cultura donde se desarrollan sus funciones, de modo de poder estar al tanto con todas las necesidades y opciones disponibles. Una de las tareas es aliviar las cargas de los jefes, como les mencionaba antes, de la vivienda, por lo que ante un problema debe tener en mente las posibilidades de solucionar e implementar. El trabajo de un mayordomo se asemeja más al de un secretario o asistente personal que al de una persona de servicio, como la regla general no se encarga de las labores de aseo, jardinería, servicios de mesa, cocina y demás, sino del manejo correspondiente.
la administración de pagos y salarios, el inventario de los bienes, el contacto en proveedores y servicios, y tomar las decisiones concernientes a la vivienda, incluyendo desde el jardín, la cocina y en una acción efectiva. Eso es la definición de un mayordomo. No sé si alguno aquí presente alguna vez trabajó en alguna mansión, en alguna hacienda, que es donde se acostumbra donde se acostumbra elegir un mayordomo, el que dirige, el que está encargado de toda la servidumbre y de llevar la economía y lo faltante en esa hacienda. Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, menciona la palabra mayordomo. Y vamos a ir vamos a entrar a esta parábola en el versículo 41. Menciona, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Se refiere a la parábola anterior del siervo vigilante. Y fíjense lo que Jesucristo le contesta. Más bien no le da una respuesta, sino le hace otra pregunta donde le dice, y le dijo el Señor, o sea, le dijo Jesucristo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Le contesta con otra pregunta y le da una comparación de un mayordomo. Les expliqué qué significado tiene la palabra mayordomo, que es el encargado, el supervisor de una hacienda, de una mansión. Jesucristo toma la palabra mayordomo porque recuerden que en aquellos tiempos, desde muchos años atrás, existían los mayordomos. Abraham tuvo su mayordomo. Y lo vamos a ver enseguida, pero antes de irnos a comparación con las Escrituras, a compararlo o a verlo en las Escrituras, quiero enfocar y explicar un poquito del siguiente versículo, donde dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. La comparación que Jesucristo hace es de un mayordomo y después lo compara con un siervo. El Evangelio de Mateo, que no lo menciona como una parábola, lo habla directo como un siervo. Jesucristo hace una parábola haciendo una comparación, mayordomo, y después lo llama siervo. Por eso les decía yo, en la alabanza decíamos, Jesús es el Señor, es el amo. Soy su siervo, soy su esclavo por amor. Bueno, entonces vamos y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Les decía yo, desde muchos años atrás, desde los tiempos de Abraham, la Biblia menciona que existían los mayordomos. Abraham tuvo un mayordomo. Cuando la Biblia menciona la palabra mayordomo, tiene un significado de el administrador de la casa, de la dirección de todos los servicios, como un tesorero. Y fíjese, figurativamente tiene el significado, escuchen, figurativamente tiene el significado de predicador del evangelio. Es algo figurado.
Les decía, desde los tiempos de Abraham existían mayordomos y Abraham tuvo un mayordomo, y eso está en Génesis 15, 1 y 2. Pero vamos a enfocarnos por qué Jesucristo tomó y les explicaba, les hizo una pregunta, les dio una respuesta haciéndoles una pregunta y tomando un mayordomo para que se entendiera qué es lo que trataba de decir. En Génesis 15, 1, 2 es donde menciona del mayordomo de Abraham. Les digo para que nos demos cuenta por qué Jesucristo tomó como algo semejante a un mayordomo. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Como contexto es cuando Abraham va a liberar a Lot. ¿Se acuerdan que Lot se fue a vivir en los territorios de Sodoma y Gomorra y después lo agarraron, lo llevaron prisionero junto con todos aquella población? Después se le notifica a Abraham va y se prepara, lleva todos sus siervos. Vamos a comer lo que es necesario, es el contexto. Pero bueno, ya después de eso, Abraham no aceptó. Y en el versículo, capítulo 15, 1, después de estas cosas después de todas estas cosas, por eso dice que después de esas cosas que sucedieron, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le estaba dando la promesa de toda la descendencia. Y respondiendo a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Le hace una pregunta. Entonces, ¿por qué me fui aquí? Para que comprobemos que desde tiempos antiguos, desde la descendencia, desde Abraham, existían los mayordomos, quien dirigía, porque Abraham no tenía una mansión, no tenía una hacienda, una mansión, pero sí recuerdan que tenía bastantes riquezas, bastantes ganado, tiendas. Entonces, él eligió un mayordomo. Y me fui para comprobar que desde aquellos tiempos existían los mayordomos, y por eso Jesús toma como algo semejante al mayordomo y después lo compara con el siervo. En Génesis 39, 1, 2, 3 y 4 es donde José, ¿recuerdan que José fue mayordomo de Potifar? Una vez más, comprobando que desde aquellos tiempos existían mayordomos, y José fue el mayordomo de Potifar. Y ya un poquito más después les voy a explicar un poquito más cuando entremos a la segunda palabra. Génesis 44, 1, después de que José fue mayordomo, pasó a ser gobernador, y él mismo obtuvo un mayordomo. Él ya tenía su mayordomo. Cuando José le fue y le dijo a su mayordomo, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto con mis hermanos, porque todavía no lo conocían. Bueno, y le dio órdenes al mayordomo. Y vamos a continuar en la siguiente palabra, que es mayordomo fiel y prudente. Mayordomo fiel. Para elegir un mayordomo se necesita saber exacto. José, cuando lo eligieron como mayordomo, fue porque tenían la confianza en él. Cuando dice mayordomo fiel no significa que no
no significa la fidelidad que solo Jesucristo tiene. Porque ningún ser humano, y no creo estar equivocado, ningún ser humano va a poder ser fiel. Con el pensamiento o con una palabra vamos a ser infiel. Moisés, David, el mismo Abraham, fueron infieles. Cuando menciona la palabra fiel, tiene un significado de digno de confianza. Es confiar en el creyente. Por eso Jesucristo menciona la palabra mayordomo, digno de confianza, porque yo creo que ningún amo va a contratar un mayordomo o va a elegir un mayordomo sin tenerle la confianza, sin que sea digno de esa confianza. Por eso Jesucristo dice, mayordomo fiel, digno de confianza. En Hebreos 3:5, vamos a ir rapidito a Hebreos 3:5. Hebreos 3:5. Fíjense, escuchen lo que dice. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Cuando el escritor a los Hebreos menciona Moisés a la verdad fue fiel, cuando menciona esta palabra de fiel, fidelidad, tiene un significado que fue digno de confianza. Cuando Dios lo eligió y lo puso para ser libertador de su pueblo, el escritor de los Hebreos menciona que Moisés a la verdad fue fiel. Pero Dios lo puso, esa fidelidad lo puso como un digno de confianza. Que en verdad era un creyente a Dios y era un digno de confianza. Le tuvo la confianza. Y Moisés obedeció. Pero, ¿ustedes creen que fue fiel? La Biblia lo menciona junto con Aarón cuando dice, y me fueron infieles en Deuteronomio. Cuando, les repito, la fidelidad que menciona las escrituras es ser digno de confianza. Porque el único fiel que no falla fue el que vino y entregó su vida por nosotros. Él es el único fiel. Nosotros somos seres humanos y con un pensamiento vamos a ser infieles. Con una vez que desobedezcamos cualquier mandamiento, vamos a ser infieles. Moisés fue y le dijo, ve y pégale a la roca. ¿Se acuerdan que desobedeció? Y agarró y ¡buf! ¿Qué pasó? Por eso les digo, cuando las escrituras, yo hace tiempo fue que me puse a estudiar acerca de esto. ¿Por qué fiel? Y cuando habla de fidelidad es ser digno de confianza. Porque Dios tuvo confianza en Moisés. En 1 Corintios 4:17 Primera de Corintios 4:17 dice,
Dice el apóstol Pablo, dice, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, al cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Cuando Pablo menciona la palabra fiel, menciona que es digno de confianza. Timoteo es digno de confianza. Vuelvo a repetir, la fiel, el único fiel es Jesucristo y Dios. Fiel en la palabra de que no falla, de que no va a cometer ningún error. Nosotros como seres humanos no vamos a cometer uno, vamos a cometer muchísimos. Y al cometer un error, se pierde la fidelidad. Cuando habla de la palabra fiel es porque son dignos de confianza. Le tengo confianza que va a cumplir lo que el Señor ha dicho, que va a ir a hacer lo que el Señor ha dicho. Ese es el significado que tiene la palabra fiel en estas partes de las Escrituras. Jesucristo es el único fiel. Cuando en un matrimonio una de ambas personas comete infidelidad, es preciso tomarse como infidelidad que se vaya con otra persona, ya sea la mujer con otro hombre o el hombre con otra mujer. Con el simple hecho del pensamiento de ver a otra, está siendo infiel. ¿Cierto o no es cierto? Con el simple hecho de ver, o a veces con la palabra que le dices a tu compañero, mira, estás siendo infiel al matrimonio, a tu esposa, a tu esposo. No es necesario que, ¿sabes qué? Ya estuve con esta persona, ya soy infiel con el pensamiento o con una palabra, eres infiel. Otro de los que menciona las Escrituras como fiel es Tíquico, un nombre muy, muy extraño, ¿no? Tíquico, que fue también un hermano digno de confianza de Pablo, y lo menciona en Efesios 6:21. Efesios 6:21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo haré saber. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, o sea, digno de confianza como ministro del Señor. No es que no haya fallado, sino que era digno de confianza, de que todas estas personas se les confía, se les dio la confianza, son dignos de confianza de que van a representar el cargo que se les dio. Epafras fue otro digno de confianza en el ministerio de Cristo, en Colosenses 1:7. Solo les voy a dar los versículos para que podamos tener tiempo y terminar con la parábola. Entonces les mencionaba la palabra fiel es ser digno de confianza, es esa palabra que mencionó Jesucristo. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo digno de confianza, fiel y prudente? La palabra prudente tiene un significado de sabio, de hacer las cosas con sabiduría, de pensar y actuar con sabiduría. En Mateo 7:24, fíjense lo que menciona Mateo 7:24.
Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, le compararé a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé en un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Les decía, cuando menciona la palabra prudente, tiene un significado de actuar con sabiduría. Y lo contrario que menciona aquí las escrituras es insensato. Y tiene el insensato, fíjense, es todo lo contrario. Y tiene un significado, se va a escuchar, pero eso significa. No lo saco yo, ¿verdad? Es su significado. Es ser lento, ser tonto. Y hay otra palabra que la menciona como estúpido, ignorante. Entonces la palabra prudente significa actuar con sabiduría. Por eso en las escrituras dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre con sabiduría, que actúa con sabiduría. Y el que no las hace, pues va a ser como un lento, tonto, y no digo la otra palabra, y por último ignorante. Regresemos hay muchas explicaciones a través de la palabra prudente, como en Mateo 10:16, cuando dice Jesucristo, los enviaré como ovejas en medio de los lobos. Ser sabios, o sea, ser prudentes, sepan cómo actuar, usen la sabiduría. Otra palabra que menciona como prudentes es en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan que 5 fueron prudentes acerca del aceite? Actuaron con sabiduría. Todo lo que hicieron lo hicieron con sabiduría, mas las otras insensatas que no utilizaron la sabiduría quedaron fuera. Esa es la palabra prudente, actuar con sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La que viene de lo alto. Esa es la sabiduría. La sabiduría, para obtenerla, el que no tenga, pídasela. Que no tenga, hay que pedírsela, que no la va a dar, pero para eso hay que aplicarse las escrituras. Si no nos aplicamos a las escrituras, ¿de dónde nos va a venir? Si la palabra de Dios es la que nos da la sabiduría, y si no, Señor, dame la sabiduría para entender, dame la sabiduría para actuar. ¿Se acuerdan cuántos, bueno, si los que somos de México o los de cualquier país, en México, cuando íbamos en la escuela, desde la primaria, secundaria, normal, universidad, ¿sí recuerdan que se utilizaba la palabra, mira, él es bien aplicado? ¿Y qué es ser aplicado? ¿Porque sabe más? No, aplicado porque se aplica a estudiar. Se aplica. ¿Sabes qué? Voy a aplicarme a estudiar. Voy a aplicarme a poner atención. Así mismo, hay que aplicarse a las escrituras para tener la sabiduría, para actuar con sabiduría. Este libro es el que nos guía. Este libro es el que nos conduce. ¿O acaso no es una declaración de fe que este libro, al menos para mí, es el que me guía y me conduce? El que puede dar la sabiduría para cómo conducirte. ¿Quieres sabiduría para guiar a tu hogar? Las escrituras. ¿Quieres sabiduría para guiarte? Las escrituras. Pero apliquémosla, porque si no, nos vamos a ir como insensatos. Continuamos.
Las 5 vírgenes les decía, Mateo 25, 2, 4, dice, 5 de ellas eran prudentes, tenían sabiduría, y 5 eran insensatas. Y ya les expliqué lo que es insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pues ya agarraron y ni siquiera utilizaron la sabiduría que iban a necesitar aceite. Mas las prudentes, más las que actuaron con sabiduría, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Actuaron con sabiduría. Versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Otra vez, más las prudentes, más las que estaban utilizando la sabiduría, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, para que no se queden ni nosotras ni ustedes sin aceite, mejor utilizamos la sabiduría y vayan, consíganlo. Son prudentes, tienen sabiduría. Si les daban el aceite, en un tiempo se acaba el aceite de ellas y el de nosotros, y nos quedamos las dos como insensatas. Hay que utilizar la sabiduría, hay que ser prudentes. Regresamos, Lucas 12, 42. Mayordomo fiel y prudente, dice, ¿quién es el mayordomo a quien es digno de confianza y utiliza la sabiduría, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Jesucristo toma a este mayordomo como digno de confianza y lo pone sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. La versión Nueva Biblia al Día dice, ¿quién es el mayordomo fiel y atento al que el Señor deja encargado de los otros sirvientes para darles la comida? Versículo 43, bienaventurado aquel siervo, les decía, después de poner a un mayordomo, después lo compara con un siervo. Bienaventurado aquel siervo, y la palabra siervo, les decía yo hace un momento, es esclavo. Cuando empezamos les dije que estábamos cantando, dando una expresión, Jesús es el Señor, Jesús es el amo. Soy su esclavo, soy su siervo por amor. Muchas ocasiones tal vez damos una expresión y ni sabemos el significado. Por eso es importante que cada vez que vayamos a las Escrituras, poner atención, investigar, buscarle, rascarle, qué es lo que está tratando de decir las Escrituras. Siervo, un esclavo. Y Jesucristo pone aquí, bienaventurado aquel siervo. Porque ¿quién es siervo? Siervo es todo aquel que somos esclavos de Jesús. Aquel creyente, aquel que se entregó por amor. Pablo lo menciona en Romanos 1:1. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa es la palabra, el significado de la palabra siervo, un esclavo. Primera de Corintios 7:22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, o sea, siendo siervo, libertó es desde el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre,
a esclavos de Cristo. En el libro de Filipenses, Pablo también menciona a Timoteo como un siervo de Jesús, como un esclavo de Jesús. Entonces, cuando dice, bienaventurado aquel siervo, cual cuando venga el Señor le halle haciendo así. Hace la comparación, que lo halle fiel como un mayordomo, que lo halle como encargado de los otros sirvientes para darles la comida. Cuando hace la comparación es la casa. ¿Cuál es la casa? O sea, Jesucristo es el amo. Pone un mayordomo como ejemplo y después lo compara con un siervo fiel que lo pone en su casa. Hace una comparación como si fuera una mansión donde hay un mayordomo, pero después lo menciona como siervo, para que en su casa, dice, atienda a los demás sirvientes para darles la comida. ¿Y cuál es la comida? La comida espiritual. Pedro lo menciona en 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Siempre la palabra de Dios es el alimento. Y por eso menciona a un siervo comparándolo como un mayordomo, para que atiendan en su casa y les den ese alimento a su tiempo. Dice, bienaventurado aquel siervo, aquel esclavo, que cuando su señor venga le halle haciendo así, le halle haciendo lo que mencionó antes, atendiendo a su casa, a los demás siervos, porque recuerden que en cada congregación viene gente nueva y hay que atenderle, hay que darle, cuando sea su tiempo, su alimento. Después de como mayordomo pasa a ser Jesús lo compara con un siervo. Pero fíjense más adelante cómo continúa Jesucristo. En el 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Mas si aquel esclavo dice, mi señor tarda para venir, pero ¿qué dicen las Escrituras? Segunda de Pedro 2:9, 2:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis que esto es para el Señor. Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza. Uno, como este siervo, que es la comparación que está haciendo Jesucristo. No, el Señor va a tardar para venir, mi amo va a tardar para venir. Pero muchos lo tienen como tardanza. Pero no, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo menciona Pedro en su segunda carta. Dice, mas aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaren a golpear a los criados y a las criadas. Pues de todas maneras, ¿sabe? Nuestro amo tarda. Es la comparación que está haciendo. Les vuelvo y le repito, Jesucristo habla de
Él es el amo, pone a los siervos comparados como semejantes a un mayordomo para que atiendan a su casa. ¿Cuál es su casa? Toda esta es su casa. Y los siervos, ¿sabes qué? Los siervos necesitan, pero el Señor todavía no viene, ya pasaron 2000 años. Tarda en venir. Y comienzan a golpear a los criados, a los nuevecitas, a los otros criados. Y no es necesario que los golpeen o que los golpeemos con el puño o X, ¿no? Exacto. ¿Con qué? ¿Con la boca? ¿Sí? Es verdad. Empiezan a golpear a los criados y a las criadas, y fíjense, y a comer. Fíjense, hasta lo más mínimo, es más importante comer que atender a los criados. Mejor como. Y es más importante, mejor comer. Entonces los criados, yo diría que ya mejor que tengan cuidado, que se pongan unos lentes de seguridad, porque con lo creciente del estómago, de la blusa, de la camisa, hasta el botón puede salir así, y hasta en un ojo le puede pegar. Pero comer sí es más importante que atender. Así lo dice las Escrituras. Comer y beber y embriagarse. 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Jesús dando en su parábola dice: este siervo ni cumple ni lo hace, y dice: se va a tardar, pero su amo vendrá en el día que menos lo espere. Marcos 13 menciona: pero en aquel día y la hora nadie la sabe, aún ni los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Está dando una comparación, y es lo que sucede en las iglesias. De todas maneras, no ha venido, ya pasaron 2020, según el calendario, ¿no? Pero el día nadie lo sabe. Y si viene en este momento o en una hora, unos minutos, y que diga: pero si solo te la pasaste comiendo y bebiendo, y a los demás siervos los atendiste. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espere y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad, ni hizo conforme a su voluntad. O sea, ni siquiera puso interés. Las parábolas que se están tomando, casi todas mencionan casi el mismo significado: la venida del Señor. La venida, y de que nadie se está preparando, de que nadie se prepara. Así lo mencionan la mayoría de parábolas. Aquí Jesucristo lo que está tratando de darles y de decirles, porque Pedro le preguntó: ¿solo nos lo dices a nosotros? Le dice: no, escucha la parábola, sea un mayordomo, y ya después pone como ejemplo los siervos, o sea, a todos los que son esclavos, siervos de Jesucristo. ¿O acaso hay alguno aquí que no sea siervo? Eso sí, yo no lo sé, el Señor lo sabe, pero es a lo que venimos. Somos esclavos de Jesucristo. Por
Por eso menciona la palabra siervos, porque no es solamente, o acaso será solamente para los apóstoles. Pues si fuera para los apóstoles, ya se terminaría todo. No, siervos en general, siervos a todos en general. Le estaba contestando con otra pregunta. Continuamos. Vendrá el Señor en aquel siervo, en aquel día no lo espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho más, porque todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, aún más se le pedirá. Vamos a ir a Mateo 25, 21, para que se enganche esto último que leímos. A aquel que le ha dado, que le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho le haya confiado, más a él se le pedirá. Mateo, vamos a la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Esa es la parábola de las 10 vírgenes. Dice: y su señor le dijo, su amo le dijo, palabras del mismo Jesús. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. Les repito, les dije: ¿acaso solo cuando Pedro le preguntó: Señor, entonces esta parábola dices esta parábola a nosotros o también a todos? Jesucristo le empieza a comparar y le dice: bienaventurado el siervo, el que es esclavo por amor.
sea, no nada más es para los discípulos, sino que es para todo aquel que es siervo. En la gran comisión, el Señor dejó un mandato. El mayordomo lo pone como un mayordomo fiel, que es digno de confianza. La pregunta es, ¿seremos dignos de confianza? ¿O por qué en muchas congregaciones no se está respondiendo lo que menciona esta parábola? Sino más bien se está haciendo lo que menciona la parábola. ¿Acaso no somos dignos de confianza? En la gran comisión dio un mandamiento de hacer discípulos. En casi todas las parábolas menciona la venida del Señor. Y da muchas advertencias de que no se está preparando para su venida. Así es que nosotros, ¿qué podemos hacer? El Señor, si nos tomó como dignos de confianza, en el momento tendremos que entregar cuentas. Va a llegar el momento, así como en la parábola de este siervo. El Señor en cualquier momento viene. La iglesia se está preparando. Dejó a los siervos para que le dieran la porción a los demás en su tiempo, cuando lo necesite, cuando se necesite. La parábola menciona, en vez de hacer lo que puso en esta parábola, dice, comenzaron a golpear. Y más importante, comer y beber. ¿Qué? Hacer y prepararse. Y atender y alimentar a los criados, a los siervos, a los demás siervos. En cada congregación, yo puedo asegurar que están viniendo personas nuevas. Y esas personas nuevas son las que se necesitan. Darle su ración en el tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y antes de orar, vienen estas palabras que dice: haced lo que es justo y recto. Hagamos lo que es justo y recto, sabiendo que tenemos un amo en el cielo. Jesucristo puso como en la parábola un ejemplo de un mayordomo fiel. Después lo pasó como un siervo, diciendo: el siervo, comparándolo, y que el siervo no está haciendo lo que el mayordomo fiel. El Evangelio de Mateo lo menciona directo, ahí no es como parábola, ahí lo menciona directo como un siervo fiel. Pero en las mismas palabras de Jesucristo en la parábola menciona que no se iba a preparar su iglesia, porque esto fue escrito hace muchos años. Esto fue
Fueron las mismas palabras de Jesucristo que salieron de su boca. No fue revelación, fueron de su boca a Lucas, y fue como Lucas las escribió, y las escribió miles de años atrás, y nos está cumpliendo. Se estará preparando los siervos, los esclavos. ¿Nos estaremos preparando para la venida? Se está cumpliendo. Aquí yo no sé. Dios lo sabe. Pero a mí me hace pensar que en muchas iglesias alrededor del mundo, aquí yo no quiero juzgar, sino el que va a juzgar va a ser el Señor en su venida. Aún tenemos tiempo. No sabemos si pueda venir al rato mañana, y estaremos y nos pedirá cuentas. Que si somos siervos y no nos preparamos, hicimos lo que la parábola menciona. Señor, te doy gracias, pero más que todo te doy gracias por tu misericordia, porque aún el mínimo detalle, Señor, que tú has mencionado a través de tu palabra, se cumple, Señor. Porque si no se cumpliera, Señor, lo que es tu palabra, entonces dejarías de ser el amo. Dejarías de ser el único fiel. Dejarías de ser el único, el creador de todo el universo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y toda tu palabra, Señor, se está cumpliendo. Vuelvo y te repito, Señor, se tiene que cumplir, porque es lo que tú has dicho, y todo lo que tú dices y lo que dijiste se cumplirá. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de todos los siervos alrededor del mundo. Y ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, a tus siervos. Y podamos, Señor, prepararnos para que cuando sea tu venida, seamos comparados como un mayordomo fiel que actuó con sabiduría y que hizo y atendió a tu casa, Señor. Que les dio ese alimento, que les dio su ración, su porción, Señor, en el tiempo necesario, cuando se necesita. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos. Guíanos, instrúyenos. Y perdona a tu iglesia, Señor. Gracias. Te doy gracias, Señor, por lo que has puesto en mí. Y solo te pido, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Tu venida está pronto. Y todo se está cumpliendo. Guíanos, Señor, instrúyenos para que podamos prepararnos para ese gran día. Gracias por lo que has enseñado, por lo que has hablado en este día. En ti esperamos, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra.
Bendito sea mi Señor, mi amo, el creador de todo el universo, el único fiel. Gracias, Señor. La gloria, la honra y el poder es tuyo. No hay nadie como tú. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Y nos vemos para el jueves, si Dios lo permite, y para el próximo domingo.